Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, bienvenidos a este su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Muy contentos, como cada 8 días, de poder llegar ahí hasta donde ustedes se encuentran. De verdad, muy contentos por sus mensajes, muy contentos por las cosas que nos escriben, aunque no las podemos decir al aire, porque recuerden que debido a la contingencia que se está presentando en estos momentos, pues nosotros tenemos que hacer el programa grabado. Pero eso no quiere decir que no estemos en contacto con ustedes, y en la medida de nuestras posibilidades pues vamos respondiendo a sus mensajes, vamos respondiendo a los temas que ustedes nos van sugiriendo para poder llevar ¿no? Para poder cumplir el objetivo del programa, ser instrumentos de paz. Esto es muy interesante. A mí me gustaría hacer una breve introducción o un paréntesis porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Lo que pretende este programa es que nosotros vayamos trabajando, que nos vayamos dejando tocar por el Señor, que nos vayamos convirtiendo en eso, en instrumentos. Un instrumento que realice alguna acción, algún trabajo, alguna obra, claro, en orden a la salvación. Fíjense cómo esta frase que se le atribuye a San Francisco de Asís es muy atinada. Ser instrumentos de tu paz. Ser instrumento quiere decir ser una herramienta de trabajo. No somos, vamos a poner una expresión un tanto rara, pero no somos, por ejemplo, un jarrón, ¿verdad?, que sirva para adornar. Nuestra fe no es un cuadro que sirva para dar una bella vista, o una lámpara, ¿verdad?, que sirva para adornar la mesita de noche. No, somos un instrumento. Un instrumento, piensen ustedes en un desarmador, en un martillo, un instrumento de trabajo, ¿verdad?, maltratado, a veces se ensucia, pero que sin este instrumento no se podría realizar esa acción. Hacia allá estamos un poquito encaminados, ¿no? Entonces, ustedes lo van a escuchar, si nos han escuchado, gracias a Dios, llevamos 1 año y medio ya con este programa. Si ustedes son de los primeros que nos han escuchado, pues prácticamente pareciera que repetimos lo mismo cada programa, ¿verdad? Tener una relación personal, tener una relación de encuentro, tener una relación, ¿no? Es que eso es el único objetivo. No estamos, no son clases de historia, no son clases mucho menos de teología, ¿verdad? Lo único que queremos es dar un pequeño aporte, dar una pequeña semilla que florezca y nos ayude a trabajar, a convertirnos en instrumentos de paz. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y fíjense que yo les decía que esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy, porque hablar de ser instrumentos de paz, hablar de esto, ser instrumentos de paz, convertirnos en un instrumento de trabajo, para muchos pudiera parecernos difícil. Y de alguna manera, si no lo entiendo bien, sí resulta difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, nosotros hemos hablado de conversión de vida. Hemos escuchado mucho esta palabra, que es lo que pretende el programa, ¿no? Pero la conversión de vida la debemos de entender como esta unión con el Señor. Yo busco cambiar, yo busco mejorar para unirme a Él, para ser más amigo de Él, para tener una mayor relación con Él, para vivir más en paz. Es que incluso, fíjense lo que voy a decir, incluso aunque tú no creyeras, esto te sirve únicamente, incluso, para ser un buen padre de familia, para llevar un matrimonio en armonía. No, aunque no quisiera, aunque en el fondo tu deseo no sea unirte plenamente con Cristo, y dices, bueno, es que si yo voy siguiendo sus normas, si yo me acerco, es que esto me ayuda hasta sin ser creyente. Esto me convierte en un mejor padre de familia, me ayuda a tratar mejor a mi esposa, a mi esposo, me ayuda a ser una persona que aporte algo en mi empresa, que me ayude a tener un negocio que vaya floreciendo. O sea,
sí me doy a entender, es que esto va planificando mi vida. Esto no es únicamente para enseñarte a rezar, no. Eso es la conversión, irme acercando al Señor para ir planificando mi vida, para ir planificando mi vida. Al menos esa sería una base, ser mejor persona. Ya después entraría el tema de la gracia, entraría el tema de la vida eterna. Pero si eso no te basta, si tú no estás interesado en eso, si a ti te han enseñado a ser un libre pensador, bueno, es que incluso la fe católica te ayuda simplemente a ser mejor persona. Sería muy pobre, ¿verdad? Ser católico únicamente para mejorarme como persona, porque Dios me ofrece la plenitud. Pero al menos, eso es la conversión, o debemos de entender la conversión. Lo que nosotros pretendemos entonces con estos programas es ayudarte en tu conversión. Si no entendemos los términos, pues nos resulta muy complicado, porque yo entiendo conversión como en el colegio militar, yo entiendo conversión como en las escoltas, ¿no? Que es dar la vuelta y caminar sobre los propios pasos. Uy, si yo entiendo la conversión cristiana de esa manera, es muy difícil. Tú me dices que yo necesito convertirme, que yo necesito hacer una conversión de vida, lo que yo entiendo es que tú me estás pidiendo que yo camine sobre los pasos ya andados. ¿Y eso qué difícil es? Eso me desanima. Imagínate, volver a recordar, volver a trabajar sobre el aspecto de no ser un hijo deseado, sobre el aspecto de ser un niño maltratado. Mi padre nos golpeaba, o mis padres se divorciaron, o quedé huérfano muy chico, o mi matrimonio no funcionó. Imagínate, ahora que quiero encontrarme con el Señor, pues soy divorciado. Qué difícil es entonces hablar de la conversión, regresar otra vez a lo mismo, al mismo sufrimiento, o peor, ¿verdad? Al mismo pecado, regresar a aquella infidelidad, regresar a aquel abandono, regresar a aquel aborto, regresar sobre mi misma falta. Es doloroso, es pesado. Entonces, cuando tú me hablas de conversión de vida, pues a mí se me hace como que me pones una losa en la espalda, ¿verdad? Que me aplasta, que me oprime, que me hace entristecer. Y entonces cuando yo escucho la palabra, conviértete al Señor, piensa en una conversión de vida, este programa ayuda a tu conversión, dices, ay, no, mejor no. Ah, pero eso es por los términos. Fíjense ustedes que este término viene de yo sé que esto no es una clase, pero nos va a ayudar a entenderlo. Estos términos vienen o tienen su origen en el lenguaje griego, en la lengua griega, en el idioma griego. Y el griego, los clásicos, piensen ustedes en la Ilíada, la Odisea, los escritores griegos, el griego tiene la cualidad de transmitir ideas, ¿no? ¿Qué es esto que estoy mencionando? Conviértete, regresa, da la vuelta sobre tus propios... Es una idea. Es una idea. Eso está aquí. Conversión de vida. Eso inmediatamente tratas de entenderlo con la mente. Una conversión de vida. ¿A qué te refieres? Caminar sobre mis mismos pasos y empiezo a hacer yo todo un análisis mental por los términos, porque así es el griego. Ah, pero el hebreo, que es en el que fue escrito el Antiguo Testamento, tiene una idea un tanto diferente a la conversión. Y es mucho más atractivo, mucho más agradable. Mientras que el griego dice conversión de vida, cambiar, girar sobre tus propios pasos para regresar y enmendar el camino. Piensen ustedes en una carretera. Cuando tú tomaste cuando se te pasó la salida, tú tenías que tomar esa salida y no. Y vas, no sé, en una avenida grande, en un periférico, en un circuito, y tienes que seguir avanzando hasta que haya un retorno, regresar y volver a tomar el camino. Eso es pesado. Eso es pesado. Ahora imagínate si hay tráfico. Eso es muy pesado. En cambio, la idea hebrea, la idea judía de conversión es diferente. Y es mucho más atractiva, al menos para mí. ¿Qué es la conversión? El hebreo tiene la cualidad de que no transmite ideas, como el griego. El griego transmite ideas y el hebreo transmite sentimientos. Y eso nos puede ayudar.
porque entonces conversión en la mentalidad judía es como aquel arquero, es como aquel que quiere disparar una flecha, pero por su distracción, por su debilidad, por su falta de práctica, dispara la flecha y no acertó, no dio en el blanco. ¿Se le pide que vuelva a empezar el camino? Pues no. ¿Qué se le pide? Que se concentre y que afine la puntería, que se centre en el objetivo y entonces sí, que lance todo para llegar al objetivo. Y eso es mucho más atractivo. Porque entonces tú ya no tienes que regresar a tu pecado, tú ya no tienes que regresar al recuerdo amargo, tú ya no tienes que regresar a la tristeza. Conversión de vida entonces, para ti será, para mí será, enfocarte. Visualizar bien hacia dónde quieres llegar. Apuntar bien. Y entonces, si ya que tengas una dirección bien fija, ya que tengas el objetivo bien claro, quiero ser un cristiano comprometido, quiero un matrimonio comprometido, quiero una familia sólida, ya que tengas muy claro tu objetivo, entonces sí, con todas tus fuerzas disparas la flecha, pero ya no hay que regresar al dolor, al pecado, a la incertidumbre de antes. De eso se trata. Entonces, cuando decimos, este programa lo que pretende es darte algunas luces o ayudarte para tu conversión de vida, ¿qué estamos diciendo? ¿Te queremos recordar tu pecado? ¿Te queremos recordar tu dolor? No. Lo que te estamos diciendo es, hey, haz un alto, tú que corres, tú que vives de carrera, tú que vives angustiado, tú que vives preocupado por todo, haz un alto y enfócate. Y una vez que te enfoques, entonces sí, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con todo lo que tú tienes en la vida, dispara esa flecha y acierta y den el blanco, que es el amor de Cristo. Esa es la conversión de vida. De eso vamos a estar hablando y para poder entenderlo vamos a ocupar una historia que a mí se me hace maravillosa, una historia del Antiguo Testamento, una historia del Génesis, que nos puede ayudar mucho. Vamos a un corte y regresamos a su programa, Hazme instrumento de tu paz. Volvemos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues ya estamos de regreso y yo les decía que hoy me gustaría compartir una bella historia que nos puede ayudar mucho para nuestra... Fíjense, vamos a hablar de una historia. Estamos hablando del Génesis, estamos hablando de miles de años antes de que naciera Cristo, Cristo nace hace 2000 años, ¿no? 2010 años, 2020 años. Estamos hablando de siglos, de miles de años atrás. ¿Se imaginan esta historia cuánto tiene? Y van a ver ustedes qué sorprendente porque sigue siendo muy actual. Entonces, cuando ustedes escuchen de algún padre o escuchen en una homilía, cuando dice, es que la Biblia es actual, la palabra de Dios es viva y nos habla constantemente, ustedes lo van a poder comprobar ahorita, que efectivamente es viva, es actual y sobre todo que habla de manera personal, no está hablando a la multitud, te está hablando a ti, me está hablando a mí, en primera persona. Contigo quiero hablar, Carlos. Contigo quiero hablar, Jorge. Contigo quiero hablar, Ana. Contigo quiero hablar, María. Contigo quiero hablar, Lupita. Contigo quiero hablar. Fíjense que esta historia es muy interesante. La voy a contar. Lógicamente busquen ustedes en Génesis, los últimos capítulos del Génesis, porque es una historia de varios capítulos. Búsquenla, pero yo la voy a contar de manera sintetizada para que nos podamos enfocar. Fíjense ustedes que todos hemos oído hablar de nuestro padre en la fe, Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes a Abraham? Como Dios le promete, de ti haré una gran descendencia, no sabemos esa historia, ¿no? Dice, tu descendencia será tan grande como la arena de la playa, como las estrellas del cielo. Y a pesar de que Abraham ya era anciano, primero tiene un hijo con su esclava, ¿se acuerdan? Porque su esposa Sara no podía tener hijos, su esposa le dice, mira, pues para que tú no quedes sin un heredero, pues toma por mujer a mi esclava, ¿no?
estamos hablando de una mentalidad de miles de años atrás, donde decimos que el esclavo es de mi propiedad, es mío, es una parte de mí. Entonces, de alguna manera en ese tiempo era lícito, toma a mi esclava como mujer para que tú tengas un heredero. Y recuerdan ustedes que nace Ismael. Sin embargo, Dios le revela a Abraham más adelante que le dice, bueno, sí, Ismael es tu hijo y será una gran nación, pero el pacto, la alianza, ya hemos hablado en otro momento de la alianza, este término, la alianza la voy a hacer con un hijo de tu esposa Sara, Entonces, Sara ya en la ancianidad tenía 90 años, Abraham 100 años, o a punto de cumplir los 100 años, y entonces Dios le dice, Sara tendrá un hijo, y tiene a su hijo Isaac. Sara tiene a Isaac. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje donde Isaac incluso cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Bueno, pues es este niño, es Isaac. Isaac lo va a llevar al monte, está a punto de sacrificarlo y Dios le dice, ey, no mates al niño. Veo que temes a Dios, veo que respetas mi ley, veo que eres fiel a mis mandatos. Tu hijo vivirá y tu hijo será padre de una gran nación como te lo prometí a ti, ¿no? Los estoy poniendo un poquito en contexto. Resulta que Isaac se casa con Rebeca. Viene toda una historia larga y cómo se casa y cómo su padre le manda a buscar una mujer en otra tierra, etcétera, etcétera. Pero se casa con Rebeca. A Rebeca le cuesta trabajo tener hijos. Incluso se habla ahí en la Biblia de que algunos los perdió. Dios, bueno, este Isaac ora, le pide a Dios que se acuerde de la promesa y entonces Rebeca queda embarazada. Y aquí es donde empieza la historia de la que queremos hablar. Rebeca está embarazada y cuando está a punto de dar a luz, sale su primer hijo que se llama Esaú, ¿no? Y la Biblia relata que desde el primer momento se veía que era un niño fuerte, era un niño, incluso cuentan ahí que tenía bastante vello, es decir, era un niño desarrollado, era un niño ya fuerte, desde el vientre se veía. Quizá esto lo enfatiza la Biblia para lo que va a venir después, ¿verdad? Este énfasis de decir era un niño fuerte, era un niño robusto, era un niño que ya incluso se veía más grande para ser un recién nacido. Pero resulta ser que no era únicamente un hijo, sino que Rebeca estaba esperando gemelos, ¿no? O cuates, bueno, hermanos. Y entonces, a la hora que va saliendo Esaú, dice, del talón venía tomado el otro niño, un niño más pequeñito, un niño más débil, un niño no tan fuerte. Este niño, que incluso le ponen el nombre del tramposo, o eso significa su nombre. ¿Por qué tramposo? Pues porque ni siquiera hizo el esfuerzo para salir, sino únicamente se agarró del talón de su hermano y salió. Y a este niño le van a poner Jacob. Y esto es muy interesante. Y esto ahorita no les he dicho ni siquiera cómo se llama el tema, seguramente ya lo están viendo aquí abajo, pero ahorita vamos a entender un poquito más. ¿Por qué la Biblia es actual? ¿Por qué la Biblia tiene que ver conmigo? ¿Por qué la Biblia me habla a mí concretamente? ¿No? Hasta ahorita no nos dice nada este pasaje. Hasta ahorita dice, bueno, nos cuenta la historia de la salvación, nos habla cómo Dios va haciendo su alianza, pero a mí en concreto no me dice nada. Bien, lo vamos a ir descubriendo. Pues estos dos hermanos van creciendo. Esaú, el fuerte, Esaú se convierte en cazador. Es decir, y aparte viene todo este signo, ¿no? De la fuerza, del enfrentarse a las bestias, en fin. Esaú va a ser cazador, mientras que Jacob, pues es agricultor, ahí cultiva un poquito la tierra, vive muy pegado a su mamá Rebeca, es un tanto, piensen ustedes en alguien medio enfermizo, débil, un poquito así, ¿no? Jacob. Va a llegar un momento en que efectivamente Esaú regresa del trabajo, regresa del campo, regresa de cazar, pero Jacob está en la cocina con su mamá y está preparando lentejas. Ha de haber cocinado riquísimo. Y fíjense cómo este es el primer punto de nuestra reflexión. Jacob está cocinando un plato de lentejas, un guiso de lentejas. Llega Esaú muy cansado del campo, muy cansado del trabajo.
huele aquel guiso y le dice, dame de eso que estás cocinando porque me muero de hambre. Y Jacob le dice, no, ¿cómo te voy a dar de esto que estoy preparando para mí? No, es que muero de hambre. Vengo desesperado, muero por comer algo. Le dice, bueno, te puedo dar a cambio de que me vendas los derechos de tu primogenitura. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Te vendo este guiso, o te lo cambio, o te lo cedo, a cambio de que tú me des tus derechos por ser el primogénito. Recuerden ustedes que para la mentalidad judía, para este tiempo de los hebreos, para esta ideología, el primogénito, es que el primogénito no solamente es el orgullo de la vez que te convertiste en padre. No, es que tu apellido, tu familia, la alianza con Dios se va a perpetuar por medio del primogénito. No estamos hablando únicamente así del primer hijo, no. El primogénito engloba toda una realidad. Es decir, no solamente el nombre de la familia, no solamente el orgullo del padre. En el fondo, ¿qué estaba? La alianza con Dios. En el fondo, la alianza con Dios se va a perpetuar, va a continuar. Este pacto que ya Dios había hecho con Abraham sigue ¿a través de quién? A través del primogénito. Es decir, lo que le pide Jacob no es poca cosa, No es ser el consentido, es que ahora quiero ser el consentido de mi papá. No, lo que le está diciendo es algo mucho más profundo. Esa es una primera reflexión. Pero viene una segunda reflexión. ¿Por qué lo cambió? Le dijo, sí, quédate con los derechos del primogénito. A mí qué me importan los derechos del primogénito. Yo lo que tengo es hambre, sírveme. ¿Qué estaba preparando? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué era lo que estaban cocinando? ¿Un platillo gourmet? ¿Una de las carnes más selectas? ¿Algún corte de carne exótico? No. ¿Qué cocinaba? Lentejas. ¿Qué cocinaba? Lentejas. Hay lugares en donde eso ni siquiera se lo comen las personas. Hay lugares donde, por ejemplo, esta comida sencilla es preferible aventársela a los animales de granja. Eso es muy interesante. Y yo pienso que aquí ya empieza, este pasaje bíblico ya empieza a tocar nuestra vida. Ya empieza a tocar nuestra vida porque muchas veces nos pasa lo mismo. Voy a seguir con la historia y al final hacemos un resumen. Comió el plato de las lentejas. Isaac, su padre, empieza a envejecer. Él sabe que se aproxima ya la hora de su muerte y manda a llamar al primogénito y le dice, estoy envejeciendo y aparte me estoy quedando ciego, prácticamente ya no veo nada. Seguramente Dios me llamará muy pronto a su presencia. Entonces tú que eres el primogénito, tú que eres el fuerte, tú que eres el cazador, ve, caza algo, cocina algo con esa carne, algo que me guste. Y entonces yo cenaré y terminando esta cena especial que tú me vas a preparar, porque tú eres mi primogénito, mi amado, tú eres el que me hizo sentir orgulloso de ser padre, tú eres en el que se va a perpetuar la alianza. Después de que yo cene el guiso que tú me vas a preparar, entonces yo te bendeciré. Y la bendición es la bendición. Otro paréntesis, esta bendición no es la despedida de un viejito que se está muriendo, Los quiero mucho, que Dios los bendiga, les agradezco todo lo que me hicieron felices. No estamos hablando de una despedida, de un moribundo. Estamos hablando de la bendición de un patriarca. Estamos hablando de que Dios iba a derramar la bendición a aquel que Isaac decidiera. Isaac había decidido bendecir a su hijo primogénito, al mayor, porque así era, así se acostumbraba. Y más sabiendo que Dios estaba con él. ¿Sí estamos en el contexto? Bien, Rebeca escucha esto. Y Rebeca le dice a Jacob, tu padre va a bendecir a tu hermano mayor. Tu padre quiere darle los derechos de la primogenitura. En lo que él va a cazar un animal, ve,
tráeme un corderito, yo lo guiso, yo lo preparo y tú entras. Como tu padre ya no ve, tú entras, se lo das para que al final al que bendiga sea a ti. Jacob, temeroso, ¿no? Ni siquiera es valiente, miedo escondido atrás de las faldas de su mamá. Piensen en este personaje. Este hombre, todo temeroso, lleva el guiso que prepara su mamá. Su mamá saca un traje de Esaú, se lo viste, ten, este traje es de tu hermano, para que cuando te huelas a Esaú. Como tu hermano es peludo y tú eres lampiño, entonces con la piel de los animales que he guisado, se la voy a poner en los brazos. En fin, hace todo un espectáculo, hace todo monta toda una farsa para que Jacob entre y le dice a su padre que ya está viejo: padre, te traje el guiso, ¿cómo es que has llegado tan pronto? Dios puso al animal en mi camino, mintiendo. Y dice: a ver, acércate porque tu voz no se me hace que eres Esaú. Y lo huele y dice: bueno, pero es que hueles como Esaú. Te toco los brazos y se sienten como los brazos de Esaú. Cena el guiso que había preparado su madre, Rebeca, y al final de que cena, lo bendice y le dice: tú serás, Dios se derramará sobre ti, tú dominarás a los pueblos vecinos, Dios hará una alianza contigo, te multiplicaré enormemente tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Termina y Jacob sale escondiéndose, porque cuando llega Esaú, se da cuenta y entra Esaú, prepara el guiso que le gusta a su padre y le dice: padre, aquí está, fui a cazar, cena para que después me bendigas. Imagínense el espectáculo. ¿Quién eres tú? Pues soy Esaú, tu hijo, tu primogénito. Imagínense, dice que gritó de terror, que dice: ¿qué pasó? Entonces, ¿quién vino? ¿Quién te ha robado la bendición? Yo ya bendije. ¿Quién era? Jacob, el tramposo, ¿se acuerdan? El tramposo. Y dice: padre, pero no importa, vuélveme a bendecir. Y dice: no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque Dios respeta a quien yo he decidido darle la bendición. ¿Dios tiene el poder para anularlo? Sí, por supuesto. ¿Dios tenía el poder para desdecirse de lo que de la bendición que había dado Isaac? Sí, por supuesto, porque Él es Dios. Pero Dios respetó lo que Isaac había hecho. Esto que suena tan interesante, yo creo que en el fondo tiene mucho que ver con nosotros. Primero, vamos a hablar de Esaú. Esaú, este hombre fuerte, este hombre que tiene muchos dones, que tiene muchos talentos, este hombre que es el más querido, que es el primogénito, sobre el cual se iba a derramar la bendición. Este hombre, por un plato de lentejas, decide vender su primogenitura. Yo creo que esto tiene que ver con nosotros. Porque si tú estás escuchando y eres bautizado, si tú que escuchas has sido bautizado, quiere decir que tú estás llamado, igual que yo, a recibir la bendición de Dios. Es decir, a que Dios se derrame en nuestra vida, a que Dios se derrame en nuestras actividades, a que Dios se derrame en nuestros seres queridos. A eso hemos sido llamados. Eso es el bautismo. Ser hijos verdaderamente en adopción, ser hijos en adopción del Padre. Entonces, si yo estoy llamado, igual que Esaú estaba llamado a recibir la bendición de Dios, muchas veces, cambio estos derechos de primogenitura, cambio este derecho de recibir la bendición por un plato de lentejas, muchas veces. Y es que es aquí donde yo tengo que hacer una reflexión profunda de mi vida. Porque estamos hablando de que muchas veces cambio la bendición de Dios, fíjate de lo que estamos hablando, cambio la bendición de Dios por un plato de lentejas. O cuando, como se dice aquí en México, cuando me echo una canita al aire, es decir, cuando cometo una breve infidelidad en mi matrimonio, ¿no es un plato de lentejas? Cuando, por ejemplo, una señora ya mayor, de repente su hijo se casó con alguien que es testigo de Jehová o con alguien que es de alguna secta y le llegan y dicen: no, ustedes adoran a la Virgen, tiren todas esas imágenes. Y a la pobre señora ya grande le vacían la casa de imágenes y la señora, pues para no entrar en pleitos, pues porque ya para no discutir, deja que le tiran las imágenes, su crucifijo, la Virgen de Guadalupe, su Sagrado Corazón.
¿No es eso cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas? Cuando ahora yo que puedo trabajar, tengo más o menos cómo solventar la vida. Claro, como todos, con altos, con bajos. A veces hay, a veces no hay. Pero que yo tengo abandonados a mis padres. Que mis padres ancianos tienen que ir solos a hacer fila al hospital. A recibir a veces gritos de los médicos, de las enfermeras. Porque, claro, pues son adultos mayores. Ya no coordinan bien, se les va el avión. De repente no entienden las indicaciones. Y tú los dejas a que les griten, a que vayan allá, que anden, como decimos aquí en México, no sé si en otros países donde nos escuchan existan estas expresiones, pero nosotros decimos tronándose los dedos, es decir, angustiados, mortificados, porque no completan para la medicina, porque le mandaron a hacer un estudio a las 5 de la mañana y a esa hora no hay transporte público y no tienen para un taxi. ¿No es eso cambiar la bendición por un plato de lentejas? Por mi comodidad, por mi deseo, por mi placer. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es un plato de lentejas. Robar en la empresa. Y puedes tener todas las justificaciones del mundo. No nos han dado, no nos han pagado en estos días, nos deben el sueldo desde hace un mes, no me dieron las vacaciones que me corresponden. Tienes toda la razón en eso. Pero el robar, así decimos, el robo hormiga. Hoy me llevo unos plumas, hoy me llevo un paquete de hojas, hoy me llevo el tóner de una impresora, hoy me llevo esto, hoy me llevo aquello. No es cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas. Cuando caemos por desesperación, fíjense cómo estoy utilizando palabras, no estoy diciendo porque eres culpable, porque eres un ignorante, no. Muchas veces es nuestra angustia tener un familiar enfermo, un hijo, por ejemplo, enfermo, y esa desesperación, esa angustia me lleva a recurrir al esoterismo, a estos trabajos de brujería. Pero esto, poner mi confianza en esto, perdón la palabra que voy a ocupar, pero en la ridiculez de estos que siguen a la muerte, en la ridiculez de la santería, no es cambiar la bendición de Dios por un plato de lentejas. Es decir, y quiero enfatizar decir plato de lentejas porque lo que quiero decir es cambio lo más por lo menos, cambio lo sagrado por la nada. Quiero ser muy claro en esto, ¿no? Cambiar la bendición de mi matrimonio, de mi familia, porque una muchachita de 25, de 20 años, me coqueteó. Y yo cambio todo lo divino, todo lo sagrado que era mi matrimonio, por un plato de lentejas. Yo cambio la bendición de Dios en mi matrimonio porque ya no soporto estar con este hombre. Porque tiene muchos defectos, porque no me entiende. Tienes toda la razón. Pero no lo trabajo, no busco ayuda de pareja. Hay cosas que no se pueden tolerar, eso hay que decirlo, ¿no? El maltrato, los golpes. Tú no te diste cuenta con quién te habías casado. Alguien que te mintió, que tenía otra vida, que estaba atrapado, sumido en un vicio. Tienes toda la razón. Pero hay cosas que se pueden trabajar. Y yo por no trabajar, por no discutir, porque, ay, qué fastidio, este hombre no entiende, decido dejarlo. Es cambiar un plato de lentejas. Es dejar la bendición de Dios a un lado por un plato de lentejas, ¿no? Nosotros que estamos en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos no hemos llegado a confesarnos o hemos llegado a la oficina parroquial y lo primero que ves es el padre que está sediento de dinero, que quiere cobrarte, también para nosotros nos pasa lo mismo. Cambiar el don de Dios, la consagración, lo que hemos recibido por un plato de lentejas. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué me estoy alimentando, de la palabra de Dios,
del cuerpo y la sangre del Señor? ¿O vivo de puros platos de lentejas, supersticiones, infidelidades, mentiras, fraudes? A lo mejor así es mi vida. A lo mejor así es mi vida. Y yo, que estaba llamado como Esaú a recibir la bendición de Dios, porque he sido bautizado, porque crecí en una familia católica, yo, que estaba llamado a recibir la bendición de Dios, le dije no. Y ni siquiera por algo grandioso, por algo que fuera más grande que Dios, que no lo hay, pero ni siquiera por algo que para mí pareciera ser más grande, sino por un simple plato de lentejas. Serle infiel a mi esposa, a mi esposo, en una noche de fiesta. ¿No? Abandonar a mis hijos porque nació con alguna enfermedad, con alguna discapacidad. Un plato de lentejas. Un plato de lentejas. Y está la otra parte. Está Jacob. Está Jacob y todavía se pone mucho más interesante. Vamos a ir a un corte. Lo puedes pausar, este video, porque acuérdense que es grabado. Lo puedes pausar. Y a mí me gustaría que hicieras una lista mental, muy sincero contigo, muy sincera contigo misma, y pudiéramos hacer un análisis de todas las veces que he cambiado la bendición de Dios por un plato de lentejas. Es decir, todas las veces que le he dado la espalda a Dios por cosas insignificantes. Traicionar a alguien para que me aumentaran el puesto en el trabajo. Organizar alguna caja de ahorro, organizar alguna cosa como de juntar fondos y después irme con el dinero. ¿No? Ser de estas personas que presta dinero con interés. Eso es pecado, ¿eh? Eso es pecado. Eso no es algo que diga yo. Eso es pecado. Si tú te dedicas a prestar dinero con el 10, con el 20, con el 30% de intereses, tú debes de saber que eso es pecado. Porque estás destruyendo familias. Si tú alimentas a tus hijos, como dice el Papa Francisco, si tú alimentas a tus hijos con ese dinero, les estás dando pan envenenado. Retírate de la usura. Ya no prestes interés. Presta a gente que conozcas y presta sin desinterés. Presta a tus conocidos. Presta a gente de buena voluntad. Pero no vivas de eso. Hagamos una lista mental de todas las veces que yo he cambiado la bendición de Dios por un plato de lentejas. Es decir, por algo que no valía la pena. ¿Cuántas veces me separé de Dios por algo que no valía la pena? Simplemente porque era mi gusto, porque tenía ganas, porque tenía derecho a vivir mi vida, a rehacer mi vida. Pensémoslo, vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Ya estamos de vuelta en este tercer bloque, donde estamos hablando de esta maravillosa historia que ustedes pueden encontrar en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. No hay que buscar mucho. Tú abres la Biblia, está el Génesis, ya casi cuando termina el Génesis viene toda esta historia de Abraham, de Isaac, y ahora concretamente estamos hablando de Esaú y de Jacob, estos dos hermanos. Uno, el que estaba llamado a ser el primogénito, el que recibiera la bendición de Dios, Esaú, y otro, el tramposo, Jacob, que con mentiras le roba la bendición a su padre Isaac. Fíjense cómo ya hablamos un poquito de Esaú. Ya hablamos un poquito qué tiene que ver esto con mi vida, cómo yo he cambiado la bendición de Dios muchas veces. Y ya decíamos, no porque sea malo, no porque sea culpable, no porque tenga un daño en mí, sino porque somos débiles. Somos gente que muy fácilmente le gana la desesperación, la angustia, ¿no? Creemos que de este problema no vamos a salir, creemos que de esta batalla no la vamos a librar. Muchas veces nos pasa eso. No que seamos malos, sino, como lo decíamos en el primer bloque, no hemos sabido apuntar correctamente hacia la dirección de Dios y hemos apuntado a otras cosas, al egoísmo, a mi interés, a mi placer. Por eso hablábamos en el primer bloque de como el arquero, ¿verdad? Apuntar bien, centrar, fijar mi mirada en aquello que quiero. ¿Y qué quiero? El encuentro con Cristo. Porque el encuentro con Cristo me planifica.
aunque no sea un católico así acérrimo, comprometido, aunque no sea un gran católico, el puro hecho de acercarme a Cristo de manera honesta, de manera transparente, aunque sea para mostrarle mis faltas, mis debilidades, eso ya es un signo. Y Cristo empezará a actuar, a planificarme, a transformarme. Y en este tercer bloque vamos a hablar un poquito de Jacob, ¿no? El tramposo. Y es muy interesante cómo ya lo describíamos, alguien que vive en las faldas de su mamá, si decimos aquí en México, alguien que vive pegado a su mamá, alguien que prácticamente quiere que su mamá viva la vida por él, ¿no? Tú decide por mí, tú dime qué hacer, tú dime cómo le hago, tú dame alguna indicación. Este es Jacob. Es siquiera alguien débil, no es tan fuerte, no es tan aguerrido, no es el primogénito, no es el que está llamado a recibir la bendición. Para eso está Esaú, y todo el mundo tenía puesta su mirada en Esaú. En Jacob no se esperaba gran cosa de Jacob. Él mismo, yo creo, no esperaba gran cosa de él. Pero hay algo que lo salva, Anhela, desea la bendición de Dios. Y esto le cambia la vida completamente. Esto le cambia la vida completamente. Y ese también podemos ser nosotros. Yo puedo ser tramposo. Yo puedo ser alguien que ha venido de fracaso en fracaso. Muchas veces porque me lastimaron, pero muchas veces porque yo también he lastimado. Yo me hice así, ¿no? Alguien que no es digno de confianza, alguien que no es digno de una segunda oportunidad, porque vivo fallando, vivo defraudando, sobre todo a la gente que más me ha querido. ¿Cuántas veces le dijiste a tus padres que ahora sí ya le ibas a echar ganas? ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa que no lo volverías a hacer? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo que procurarías tener una familia unida? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a durar más tiempo, que en este trabajo sí le ibas a poner empeño, sí te ibas a esmerar? Y vivimos de fracaso en fracaso. Yo puedo ser como Jacob, alguien de quien no se espera mucho, alguien que siempre ha causado problemas, alguien que ha sido tramposo. Pero hay algo que me puede salvar, y esto es lo que quiero hoy, que se nos mete en la cabeza, que se nos mete en el corazón, porque vivimos rodeados de que nadie cree en nosotros, vivimos rodeados de que nadie apueste un peso por nosotros, vivimos así, vivimos rodeados de desconfianza. ¿Quién va a meter las manos al fuego por ti? ¿Quién va a apostar por ti? Nadie, porque te la vives defraudando a todo mundo, entiéndelo, porque no has conseguido algo concreto, porque no has hecho grandes logros. Sí, date cuenta de eso. Incluso cuando te has esforzado, incluso cuando prometiste un año dejar de tomar, no lo cumpliste. Cuando prometiste dejar a aquella otra persona, no lo cumpliste. Cuando prometiste que ibas a acabar la carrera, no lo cumpliste. Date cuenta que por tus fuerzas no logras nada. Al contrario, defraudas a una y otra vez a la gente que te sigue apoyando, a la gente que te sigue queriendo, y terminas por cansarlos, por aburrirlos, por defraudarlos una y otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese puede ser mi caso. Pero hay una sola cosa que me puede salvar. Hay una sola cosa que me puede rescatar. Hay una sola cosa que me puede transformar la vida. ¿Qué? El desear la bendición de Dios. Esto es interesante. El desear la bendición de Dios. Y fíjate, no estamos hablando, esto hay que metérnoslo muy bien en la cabeza, no estamos hablando de que ahora sí ya me vaya bien en el negocio, que ahora sí esta pareja con la que estoy, ahora sí ya funcione, que ahora sí yo ya sepa cómo tratar a mis hijos. No estamos hablando de sacarnos la lotería, no estamos hablando de tener mi racha de buena suerte, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en el corazón, de que en el fondo de mi alma yo deseo la bendición de Dios. Yo deseo tener una relación con Dios. Yo deseo
así, extender los brazos, abrir mi mente, abrir mi corazón, abrir mi interior para que Dios venga a hacer lo que tenga que hacer. Algunas cosas te las dejará. Este sentimiento es bueno, ahí déjalo, consérvalo. Es más, que florezca. Pero hay otras cosas que te va a decir, mira, esto hazlo a un lado, no te sirve, no te ayuda. Esta amistad, hazla a un lado, no la frecuentes tanto. Pero hay cosas que las va a arrancar. Las va a arrancar. No es correcto que estés con esta persona. No es correcto que sigas este estilo de vida. No es, y las arranca, si uno se deja, si uno anhela la bendición de Dios. Vamos a juntar estas cosas, que hay algo otra vez, ¿qué es lo que puede hacer que yo deje de venir de fracaso en fracaso, de que yo deje de ser ese Jacob, de que yo deje de ser ese tramposo? ¿Hay algo que me puede salvar? Sí. ¿Qué cosa? Anhelar la bendición de Dios. ¿Y qué es anhelar la bendición de Dios? No es sentarme de brazos cruzados a ver qué pasa, a ver cómo vienen las aguas, a ver de qué lado sopla el viento. No. Anhelar la bendición de Dios es esto, abrirse. Pero es que tengo aquí una herida, ni modo. Pero es que aquí hay algo que me duele, no importa. Pero es que vas a ver mi desnudez moral, por decirlo de algún modo. Mi desnudez, aquello que me avergüenza, no importa. No importa, porque de todas maneras Dios ya lo conoce. Dejémonos de engañar. Abrirme. Abrirme. Y Dios va a entrar, porque tú se lo has permitido, porque nunca va a llegar a forzarte y quita este brazo y ábrelo. No, nunca, nunca. Anhelar la bendición de Dios es con toda vergüenza, con los ojos cerrados, sin esperar mucho, poco a poco irse abriendo y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Te voy a quitar este rencor. Sí, no importa, pero es que este rencor ha hecho que yo triunfe en la vida, que yo sea más fuerte. Esta frialdad del corazón ha hecho que yo obtenga más dinero. No importa, quítalo, Señor. Si lo tienes que quitar, quítalo. ¿Te va a doler? No importa, Señor, porque yo confío en ti. Yo anhelo la bendición de Dios. Yo anhelo una relación contigo. Porque en el fondo yo sé que lo que tú quieres es hacerme pleno. Que yo deje de sobrevivir y que comience a vivir plenamente. Yo no sabía que si me quitabas esto iba a vivir. Yo pensé que esto era lo que me daba vida y no, me estaba acabando. Yo pensé que el placer económico, el placer sexual era lo que me mantenía vivo, y me doy cuenta que no, que al contrario era lo que me estaba consumiendo, era lo que me estaba acabando. Yo pensé que el mandar en mi casa, que el gritar, que el golpear a mi esposa era lo que me daba la fuerza, la vitalidad, y tú viniste, Señor, a arrancarlo. Y ahora que vivo tranquilo, que vivo en comunión con mi mujer, que vivo en diálogo, vivo más pleno. De eso se trata. De eso se trata, y no es fácil. Pero es mejor decirlo aquí, a que nunca nos lo digan, a que toda la vida recibamos palmaditas en la espalda. No, tú eres muy bueno, a tus hijos no les falta nada. No, aguas. Ah, tú eres muy buena mamá, tú nunca les recriminas nada a tus hijos, tú los has dejado que ellos hagan su vida. Ya las malas decisiones, aguas. No, tú eres muy buen hijo, a tus padres no les falta nada ahora que están viejos. No importa que vendas droga, no importa que robes partes de coche, mientras a tus padres no les falte nada, aguas. Tú eres ratero, pero únicamente le robas a la gente que tiene dinero y nunca les causas ningún daño, nunca los golpeas. No, y aparte eres muy guadalupano, siempre das algo de lo que robas a la iglesia. Aguas. No. Se trata de anhelar la bendición de Dios. Y yo puedo ser ese Jacob, ese tramposo. Yo puedo ser ese que toda la vida ha fracasado, que nada le ha salido bien en la vida, pero que en el fondo anhela la bendición de Dios. Y anhelar la bendición de Dios es trabajar, es abrirse, es dejarse, es convertirse en instrumento, ya lo decíamos al principio, en ser herramienta de trabajo, no en algo de adorno, no en un ornato, sino en un instrumento de trabajo. No en algo que adorne una esquina bonita de tu casa. No, ser instrumento de trabajo. Y un instrumento de trabajo está maltratado, golpeado, despostillado, pero sirve para crear.
para transformar. Imagínate que tú fueras ese instrumento, golpeado por la vida, por el rencor, maltratado, despostillado, ¿verdad? Por el uso, por el tiempo, por el rencor, y que este instrumento que eres tú empezara a construir una familia unida. Tú nunca experimentaste lo que es una familia unida, pero gracias a ti tus hijos disfrutan de un buen matrimonio, de una buena familia. Tú conseguiste, tú construiste un hogar duradero. ¡Wow! Tú nunca supiste lo que era una graduación, lo que era terminar una carrera. Y mira, con tu esfuerzo, con tu trabajo, convirtiéndote en instrumento de Dios, ¿qué satisfacción le has dado a tus hijos? Cuando tus hijos dicen, mi papá es licenciado, mi papá es ingeniero. Tus padres, que a lo mejor eran vendedores del mercado, ¿cómo se les llena la boca al decir, mi hijo ya va a terminar, mi hijo ya va a acabar? Ser instrumentos, sí, un Jacob, un tramposo, pero alguien que anhela la bendición de Dios y que cuando se entera de que Dios quiere también bendecirlo, que Dios no se retracta, esto es lo importante. Dios sabía que él era Jacob, A Dios no lo engañaron. Dios sabía que era Jacob, Dios sabía que era el tramposo, Dios sabía que este hombre se estaba disfrazando. Pero Dios sabía lo que había en el corazón. Y Dios lo bendijo. Y hasta la fecha, Dios no rompió la alianza con Jacob. Dios no rompió la alianza con Jacob. Y ustedes lean más adelante. Llega un momento en que Dios le habla a Jacob y le dice, ya no serás Jacob, ya no serás el tramposo. Ahora te llamarás Israel. Dios le transforma la vida. Ya no serás el ratero. Ahora serás el papá querido. Ya no serás la infiel. Ahora serás la señora de tal. Ya no serás el vago. Ahora serás el hijo amado. Dios cambia tu historia. Dios transforma tu historia. Dios te bendice ya desde esta vida. Claro, siempre anhelando la plenitud. Siempre anhelando la vida eterna. Porque volvemos a lo mismo. Lo que Dios nos puede dar ahora, que es mucho, una familia, una vida transformada, renovada, una propia vida iluminada, a pesar de que eso ya es mucho, es nada en comparación con lo que Dios nos quiere dar en la vida eterna. No cambiemos a lo que estamos llamados por un plato de lentejas. Y si tú has venido alimentándote solo de lentejas una y otra vez, llega el momento en que anheles la bendición de Dios. Que este sea el momento en que tú anheles. En el corte pasado yo te decía, haz una lista de todas las veces que has abandonado a Dios por un plato de lentejas. Ahora hagamos un momento de oración en el que reconozcamos y le agradezcamos a Dios todas las veces que hemos sido bendecidos, a pesar de ser tramposos, a pesar de ser Jacob, a pesar de pretender engañarlo. Pidámosle en un momentito de silencio, Señor, tú me conoces. Tú sabes que yo he pretendido engañar a muchas personas, que no he sido del todo honesto ni siquiera con mis seres queridos. Tú lo conoces, Señor. Y me admira y me sorprende que aún conociendo lo más oscuro de mí, quieras bendecirme, quieras transformar mi vida, quieras planificarme. Yo que tantas veces te he negado, incluso a veces públicamente, por evitar un conflicto, para no ser criticado, para no ser tachado de religioso, de retrógrada. Yo que en público me he burlado de ti, para ser aceptado en un grupo social o en mi propia familia. Yo que he sido ese Jacob, ese tramposo, en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida laboral. Yo que siempre busco la oportunidad para fastidiarle la vida al otro. Yo que siempre ando buscando la venganza de aquellos que me hicieron algún daño.
tú me miras con amor. Me miras con amor ni siquiera para reprenderme. Me miras con amor para bendecirme. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué tiene mi vida que tantas veces la has procurado? Que tantas veces me has salido al encuentro, que tantas veces me has buscado. ¿Quién soy yo para ti, Señor, que tanto me amas? Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me dé el valor de abrir mi corazón, mi mente, mi espíritu de par en par, para que tú entres, me renueves, me transformes, para que no deje escapar la bendición que quieres derramar sobre mí, sobre mi familia, para que yo pueda ser el nuevo Jacob, que aunque tenga un pasado tormentoso, aunque tenga un pasado oscuro, pueda anhelar la bendición, pueda recibir tu bendición, y después tú me transformes, tú me cambies el nombre, la vida, y me renueves, y me hagas brillar, que yo sea una luz para mis seres queridos. Esto es un poquito de lo que me gustaría que tú meditaras, que tú oraras, ahí en ese rinconcito en tu casa, más tarde, a solas. Señor, ayúdame a anhelar tu bendición. Ayúdame a soltar todos los platos de lentejas, todas las insignificancias que me han alejado de ti. Ayúdame a terminar de una vez por todas. Ayúdame a hacer un examen de conciencia, que en la primera oportunidad que yo tenga pueda ir a confesarme, que en la primera oportunidad que yo tenga pueda irme a reconciliar contigo, que en la primera oportunidad que yo tenga pueda irte a comulgar, que yo realmente pueda transformarme en una persona nueva, que yo pueda ser una bendición para los demás, ya no una carga. Sí, Jacob, el tramposo, pero qué dicha, qué trabajo de evangelización, qué instrumento de tu paz, que imagínate que quien te ve a ti diga, mira, ¿te acuerdas antes cómo vivía? Mira, ¿te acuerdas ese matrimonio antes cómo se llevaba? Mira, ¿te acuerdas cómo vivían antes esos niños, esos hijos? ¿Te acuerdas antes cómo eran? ¿Qué les pasó? Que ahora son diferentes. ¿Qué encontraron? ¿Qué tienen? Tienen a Dios. Eso es lo que queremos en este programa. Que cada uno de nosotros los que hacemos este programa en primer lugar, podamos transformar nuestra vida, podamos comprometernos, podamos dejar todo aquello que nos aleja de Dios y convertirnos en aquellos que anhelan la bendición de Dios. Eso es lo que queremos para nosotros, con mucho esfuerzo porque nos cuesta mucho trabajo, pero es lo que queremos también para ti y para tu familia. Gracias por escucharnos, gracias por haber estado con nosotros en este su programa. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 8 días en este su programa. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.